Hay que reconocer y decir la verdad, porque realmente, ¿qué es lo que vino a hacer el gobierno de Mauricio Macri? Y al final terminó concretándolo. ¿Y por qué decimos esto? Porque vino a reducir el salario, vino a achicar el salario. ¿Y cómo se achica el salario? Bueno, el salario se achica de muchas formas. Se puede hacer no aumentando el salario directamente o bien haciendo otro procedimiento que es mucho más sencillo en el sentido de que las cosas aumentan más de lo que usted puede llegar a aumentar su salario y ahí se produce eso. Hay que reconocer que cumplió los deberes que le mandó el Fondo Monetario Internacional, sin lugar a dudas, aunque el fondo ahora le sacó un poco, yo digo, el apoyo o la patita del acelerador. Yo creo que esto ocurrió y le voy a explicar por qué, y usted se va a dar cuenta, es muy fácil esto. Mire, la brecha del dólar ya está prácticamente en lo que estaba antes, cuando ellos dijeron que el dólar había que dejarlo libre. El oficial 60,53, el blue está a 64,53, es decir, se va estirando esa brecha, ya prácticamente hay 4 pesos de diferencia entre el oficial y el blue. Y el contado con liqui que va a 69,31. Realmente, la diferencia que tiene que haber prácticamente es esa, porque esa es la que compra la mayor cantidad de dólares, pasando los 10.000 dólares, es decir, los que realizan transacciones, ¿no es cierto? Esta es la realidad de las cosas. Pero fíjese, vamos a ver otro cuadrito más y se va a dar cuenta cómo es que a usted le quitaron el poder adquisitivo y el salario. En septiembre, la inflación, esto dada por el INDEC, esto no es ninguna empresa ni un invento nuestro, esto lo dio el INDEC, en septiembre fue del 5,9%, es decir, prácticamente el 6%. El acumulado que lleva en el 2019 es del 37,7%. Y en los últimos 12 meses, cuando se saca el interanual, la inflación lleva el 53,5%. Es decir, que prácticamente ya está en el 54% la inflación. Y el que, con toda la furia, obtuvo el mejor aumento, llegó al 25% y algunos al 40% en el caso de los camioneros o en el caso de los bancarios, que fueron los que más tuvieron la suerte de poder arreglar un salario mucho más porcentaje alto para estas paritarias. ¿Y qué pasó? Igual perdieron, porque ya el 54% contra el 40% es prácticamente un 15% menos del salario. Vayamos a otra placa, mire, esto es, en resumidas cuentas, el 5,9% para el mes de septiembre, pero fíjese cómo va aumentando eso y cómo se va modificando. En enero el 2,9%, en febrero el 3,8%, en marzo el 4,7%, en abril el 3,4%, en mayo el 3,1%, en junio baja un poquito, el 2,7%, y en julio también el 2,2%. Ya en agosto empieza a aumentar, agosto el 4% y septiembre el 5,9%. Esto es lo que marca el aumento, el 6%, pero en realidad, yo le digo siempre, el aumento que usted tiene es general. La inflación que le dan es general, es decir, entra lo que sale un BMW, lo que sale un auto, lo que sale una casa, es decir, es un promedio ese 5,9. No es la realidad que le pasa al individuo común, al que tiene que comprar. Porque mire, no hubo un producto de los que yo le voy a marcar que solamente el alimento, que anduvo en el 5,7%, después la comunicación, más del 5,9%, el 6,7%, la salud, el 8,3%, más que el 5,7%, 5,9%, que fue la inflación, y la indumentaria el 9,5%. Si usted me pone la plantilla anterior, vamos a tener, mire, la leche aumentó prácticamente el 5,7%, es decir, ahí nomás de lo que le marca la inflación de septiembre. El calzado, el 9,5%. Si usted tenía que comprarse un zapato, sonó. Lo que es espectáculos, es decir, teatros, todo eso, el 7,6%, es decir, pasamos el 5,9%.
Todo lo que sea computación o electrónica, el 7,4%, también lo estamos pasando. Lo que es la medicina prepaga, el 8,3%. Y lo que es comunicaciones y telefonía, el 6,7%. Es decir, prácticamente todo superior a ese 5,9% que a usted le dicen que hubo de inflación en septiembre. Todos esos rubros aumentaron mucho más. Pero claro, como ya le digo, la inflación es un promedio, bueno, en ese promedio le da 5,9 para septiembre. Pero en el bolsillo suyo, que usted consume todas esas cosas, seguramente es superior a eso. Y eso no es nada. Hay que analizar también los servicios, donde la inflación de los servicios es mucho más alta que ese 5,9%. A usted la luz le aumentó un montón, el gas le aumentó un montón, el transporte le aumentó un montón, es decir, en materia de lo que usted consume diariamente, es decir, las cosas que usted no las tiene que modificar porque las tiene que gastar y las tiene que pagar. Si tiene que movilizarse, transporte lo tiene que usar. Si tiene que prender la luz en su casa, la luz la tiene que usar. Si tiene gas para calentar algo, lo tiene que usar. Es decir, todo eso aumentó. Mire, en lo que va de toda este periplo de Mauricio Macri en el gobierno, algunos servicios aumentaron el 3.200%, el 2.300%, el 600 y pico por ciento. ¿Sabe cuánto aumentó el salario en este periodo? El 150%. Fíjese lo que usted perdió en lo que hablamos de realmente de tarifas. Ese fue el gran acción que realizó el gobierno para bajarle el sueldo. Es decir, que las metas las concretó. El Fondo Monetario tendría que haberle cumplido a Macri, porque lo mandó a hacer esto, a dejar al pueblo sin plata, y lo consiguió. Desgraciadamente lo consiguió. Entonces, ese cuadro es lo que vino a hacer el gobierno de Mauricio Macri. Esos cuadritos que yo le muestro, eso es, para determinar que usted, a veces cuando habla con alguien le decía, y yo cobraba más o menos $800, y ahora cobro 400. Ahí bajamos el sueldo suyo. Por eso, a ver, hicieron lo que vinieron a hacer. Nos guste o no nos guste, nos dejan claro que esto es lo que querían hacer y esto lo hicieron. Ahora hay elecciones. Bueno, usted tiene que analizar la situación y saber a quién va a votar en estas elecciones.